Palabra de Dios, Hebreos 8, versículos del 1 al 13. Vamos a leerlo intercalado. Yo primero y luego ustedes. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto está. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque de los juicios y justicias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos juntos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Vamos a comenzar una serie que tiene que ver mucho con la adoración, que es el tabernáculo. Y hoy la prédica se titula El tabernáculo, Dios con nosotros. El tabernáculo, dos puntos, Dios con nosotros. Vamos a comenzar esta serie y tenemos que poner mucha atención, porque el tabernáculo nos habla de muchas cosas, pero lo más importante es que nos permite conocer a Dios. Pero como supongo que hay personas nuevas y hay personas que de pronto no entienden qué es el tabernáculo, vamos a definir primero qué es el tabernáculo. El tabernáculo es como una tienda, es como una carpa movible, es decir, que se puede llevar de un lugar a otro, que fue mandada a construir esta carpa por Dios. ¿Y a quién se le dio la orden de que la construyera? A Moisés y al pueblo de Israel. Pero Dios no solo dice: bueno, construyan un tabernáculo como ustedes quieran, sino que Él da las instrucciones específicas para decir cómo debe ser construido, con qué materiales, con qué estructuras, con qué dimensiones. Vamos a ver una imagen entonces del tabernáculo para que de pronto, porque decimos una carpa, entonces ¿qué es lo que nos imaginamos? La carpa de ahí dice postobón, no. Es una carpa muy diferente, ¿listo? Vamos a ver. Entonces vamos a ver, esto es el tabernáculo, ¿cierto? Esto es el tabernáculo. De esta manera estaba construido el tabernáculo. Entonces, vamos a ver que el tabernáculo tenía 46 por 23 metros, ¿cierto? 46 por 23 metros. Entonces, obviamente este es 46 y este es ¿cuánto? 23 metros. Entonces esto nos dice que el tabernáculo no era una cosa pequeña, sino que era una cosa muy grande, ¿cierto? Entonces, pasamos a la siguiente imagen, por favor. No, a la anterior. Listo. Entonces vamos a encontrar que, para que hagamos una imagen de cómo es el tabernáculo. Digamos que este es el tabernáculo, ¿listo? Todo ese espacio va a ser el tabernáculo. La puerta, la entrada está al lado, ¿qué? Oriente, al lado este. ¿Listo? Entonces yo entro, obviamente, ¿por dónde tengo que entrar? Yo no puedo entrar por los muros, yo no puedo entrar por atrás, yo tengo que entrar ¿por dónde? Por la entrada.
Por la entrada que está ¿en qué parte? En el oriente. Bueno, entro. ¿Qué es lo primero que me encuentro? Me voy a encontrar el altar de bronce. ¿Listo? El altar de bronce. ¿Para qué se imaginan el altar de bronce? El altar de bronce. ¿Listo? Este es el altar de bronce, donde se hace el holocausto, donde se entrega la ofrenda. Bueno, entrego la ofrenda. Luego, camino. ¿Qué me voy a encontrar? Una fuente de bronce. ¿Para qué es la fuente de bronce? Para limpiar. ¿Listo? Para limpiar. Me limpio. Y luego, ¿qué hago? Entro a lo que realmente llamaríamos el tabernáculo. El tabernáculo va a estar dividido en dos partes: lugar santo y lugar santísimo. Entonces vamos a encontrar un primer velo y nos vamos a encontrar primero ¿en qué lugar? En el lugar santo. Y allí vamos a encontrar primero el pan de la mesa de la proposición, el candelabro, ¿cierto? A un lado y al otro. Y al frente nos vamos a encontrar el incensario. Pasamos por el otro velo. Y ya vamos a estar ¿en qué lugar? ¿Cómo se llama este lugar? El lugar santísimo. Y allí vamos a encontrar esto que se llama el arca del pacto. Y esto es muy importante y lo vamos a ver poco a poco. Hoy no vamos a hablar de todo porque cada parte del tabernáculo nos dice muchísimas cosas. Vamos a repetir la imagen, la primera imagen. Listo. La primera imagen. Primero, tabernáculo. ¿Cuál es la medida? 46 por 23. ¿Por dónde voy a entrar? Por la entrada que está a qué lado? El oriente. Entro. ¿Qué es lo primero que me encuentro? El altar de bronce. Luego, fuente de bronce. No, dejemos la anterior. No, esa. Luego, entro a qué lugar? Al lugar santo. ¿Y qué me voy a encontrar a la mano derecha? Pan de la mesa del pan de la proposición. Y a la izquierda, candelabro. Al frente, ¿qué me voy a encontrar? El incensario. Luego, ¿qué encuentro? Un velo. Y luego entro por el velo y ¿qué voy a encontrar? El lugar santísimo. Ahora, este lugar se va a dividir en tres. Primero, atrio. Se llama atrio. Esto es el atrio. Listo. Por eso David dice, qué bueno es estar en tus atrios. No es en el templo, no es en otra parte, sino acá. Qué bueno es estar aquí. Luego entramos al lugar ¿qué? Lugar santo y luego al lugar santísimo. Ahora, para que no nos enredemos, vamos a hablar con la persona que tenemos al lado, explicarle, bueno, entrada, luego encuentro el atrio y en el atrio lo primero que encuentro va a ser ¿qué? El altar de bronce, luego encuentro la fuente, luego encuentro el lugar santo donde encuentro a mi mano derecha la mesa del pan de la proposición, a la mano izquierda el candelabro, al frente el incensario, paso el velo y luego encuentro ¿qué? El arca del pacto. A la persona que está al lado vamos a explicarle esa parte para que quede muy claro, ¿listo?
Bueno, otra vez. Es que nos tiene que quedar tan claro para poder entender lo que sigue. Porque si no entendemos cómo está dividido, ¿cierto? Cómo está organizado el tabernáculo, no vamos a entender la razón de ser de las cosas. ¿Listo? Otra vez. ¿Cuánto mide acá? ¿Cuánto mide acá? Todo tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser cada columna acá, tiene su razón de ser. Esto, todo tiene su razón de ser. Bueno, primero, tenemos la entrada. ¿Por qué parte entro yo? Por el oriente, ¿cierto? Recuerden, occidente, oriente, norte, sur. ¿Listo? Está en el oriente, entro. ¿Cómo se llama ese campo grande en el que ya estoy? Atrio. ¿Qué es lo primero que yo encuentro entonces? El altar de bronce. Voy a encontrar el altar de bronce. Doy otro paso. ¿Qué encuentro? La fuente de bronce. Bueno, luego voy a encontrar como otra carpita. Voy a encontrar un velo, el primer velo, porque son dos. Primer velo, paso por el velo y ¿qué encuentro? ¿Dónde me encuentro ya? En el lugar santo. En la mano derecha, ¿qué encuentro? La mesa del pan de la proposición. Al lado izquierdo, ¿qué encuentro? Candelabro. Un paso más, ¿qué encuentro al frente? El incensario. ¿Listo? Y luego, ¿qué voy a encontrar? Otro velo. Paso por el velo. ¿En qué lugar me encuentro ya? En el lugar santísimo. Y allí voy a encontrar ¿qué? El arca del pacto. Listo. Ya pongamos diapositiva negra. Listo. Y la luz. Ahora, es muy razonable, es muy entendible que ustedes me estén diciendo entonces, pero yo ¿para qué debo estudiar eso? No es suficiente con que yo sepa ya que Cristo murió por mí, bueno, entonces que mi fe debe tener obras y esas cosas. Eso no es suficiente. ¿Yo para qué debo estudiar los judíos? ¿Para qué debo estudiar el tabernáculo? ¿Para qué voy a llenar lo que me falta? O sea, me faltaba para, como digamos, 1 kilobyte ya para llenar el cerebro. Pero entonces no, le pongo esto y ya no me cabe más información en la cabeza. ¿Para qué debemos estudiar esto? Y eso es lo primero que debemos hacer, porque es que podemos hablar del tabernáculo, pero si ustedes no entienden, ¿por qué tenemos que entender el tabernáculo? No van a poner atención. Entonces, lo primero que debemos entender, la primera razón es que el tabernáculo es el mapa para encontrarnos con Dios. El tabernáculo es el mapa para encontrarnos con Dios. ¿Listo? Yo les pregunto, ¿en qué lugar del tabernáculo se encontraba Dios? En el lugar santísimo. ¿Y es exactamente dónde? En esa arca, ¿cierto? Entonces vamos a buscar 25:22. Éxodo 25:22. Éxodo 25:22. Éxodo 25:22. Listo. ¿Qué nos dice aquí? Y de allí, ¿de dónde está hablando? Del propiciatorio que está encima del arca, ¿cierto? El propiciatorio, digamos que sería como la tapa del arca. Obviamente es mucho más profundo y vamos a profundizar más. Hoy estamos hablando más superficialmente. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el ¿qué? Propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, ¿dónde se encontraba, dónde hablaba Dios? ¿Dónde se presentaba Dios? En el propiciatorio. Es decir,
encima de esa arca del pacto, de arca del testimonio. Tiene muchos nombres y vamos a ver por qué tiene tantos nombres luego. Entonces está en el lugar santísimo. Entonces vemos, imaginémonos otra vez, pongamos más bien la imagen, no tenemos que apagar la luz. Ustedes van a ver la imagen detrás de mí. Entonces, está la entrada. ¿Qué es la entrada? Creer en Jesús. Yo entro y creo en Jesús. Luego, el holocausto, ¿qué hago? Desecho el pecado. En el holocausto desecho el pecado. Luego, en la fuente de bronce, ¿qué será? Es esa santificación, es esa purificación. Luego, entro al lugar santo y allí está el propiciatorio. ¿Qué hay en el propiciatorio? Pan. Y entonces habla de nuestra salud espiritual, ¿cierto? De nuestra salud espiritual, del comer espiritualmente, de lo que debemos comer. Luego está a nuestro lado izquierdo, ¿qué encontramos? El candelabro. Entonces podríamos decir que nosotros debemos convertirnos en luz. Algunos también dirían es por el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Luego al frente, ¿qué nos vamos a encontrar? El incensario, que se refiere ¿a qué? A las oraciones. Y por último encontramos ¿qué? El arca del testimonio, donde está el propiciatorio. ¿Y esto de qué es? ¿Dónde está Dios? Entonces miren que este tabernáculo es el mapa para encontrarme con Dios. Primero la entrada, yo creo en Jesús. Desecho mis pecados en el altar de bronce. Luego soy santificado con la fuente de bronce. Luego tengo que comer el pan espiritual, que es la palabra. Luego tengo que ser luz a través de ese candelabro, de esa mesa del pan de la proposición. Luego en el incensario puedo encontrar, es que yo debo de orar. Y luego, ¿qué hago? Me encuentro con Dios. Entonces miren que es un mapa de cómo encuentro a Dios. Por eso si ustedes quieren conocer a Dios, si quieren encontrarse con Dios, deben tener muy claro esto. Segundo, y creo que es una de las cosas más importantes también es, para conocer a Jesús. Primero, para encontrarme con Dios. Segundo, para conocer a Jesús. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué? ¿Qué dice en ellas? Ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Las escrituras, el Antiguo Testimonio da testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Luego, ¿qué nos dice Juan 5:46? Juan 5:46 nos dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos va a hablar acerca de un personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a venir con Jesús. Todo el Antiguo Testamento es una tipología. Recuerden esta palabra porque la vamos a repetir mucho. Tipología. Es decir, es un modelo de lo que va a ocurrir con Jesús. De lo que va a ocurrir con Jesús. Vamos a buscar 2 Corintios 3, 12 al 18. 2 Corintios 3, 12 al 18. Segunda de Corintios 3, 12 al 18. Segunda de Corintios 3, 12 al 18. Nos dice así: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo estaba viendo Moisés? De esta manera. Él estaba viendo así. ¿Y cómo veían las demás personas? Así. Ellos tenían un velo. Yo a ustedes no los veo claramente y ustedes no ven mi rostro claramente. Porque hay un velo, ¿cierto? Hay un velo y eso no me permite ver claramente a Cristo. Por eso yo les decía, les preguntaba el miércoles. Jesús dice que, la palabra nos dice que la gracia y la verdad vienen a través de ¿quién? A través de Jesús, a través del Hijo. Pero ¿qué vino a través de Moisés? La ley. Entonces yo les pregunto, ¿entonces la ley es verdad sí o no? ¿La ley es verdad sí o no? Pero entonces, si Jesús es quien trae la verdad, ¿para qué va a traer la verdad si ya estaba la verdad con Moisés? ¿Cierto? ¿Para qué va a traer la verdad si ya estaba la verdad con Moisés? Ahora, la ley no es verdad. La ley no es la verdad. Pero ahora, ¿la ley es mentira? Tampoco. ¿Qué es la ley? La ley simplemente es una sombra, una parábola de lo que va a venir a través de Cristo. Es una parábola de lo que va a venir a través de Cristo. ¿Qué es lo primero que llega al aeropuerto? ¿El avión o la sombra? La sombra. ¿Y la sombra es verdadera? ¿Es el avión de verdad? No. No es el avión de verdad. O de ahí se bajan los pasajeros o algunos se pueden montar en una sombra para ir a Estados Unidos. Nadie puede montarse en una sombra. Pero si está reflejando algo que es real, algo que es verdad, que es el avión. De la misma manera, la verdad y la gracia vienen a través de Jesucristo, pero lo que manifestó Moisés es simplemente la sombra de lo que va a venir a través de Cristo. Entonces por eso decimos, no que es mentira, pero tampoco podemos afirmar que es completamente la verdad. ¿Listo? Entonces, a través de Cristo, a través de la ley, yo conozco lo que va a venir a través de Cristo. Y a través del tabernáculo, yo conozco a Cristo. A través del tabernáculo, yo conozco la obra de Cristo. Y es muy claro. Por ejemplo, nosotros ya hablamos acerca de esto, del sacrificio. Cuando un pecador viene al tabernáculo, va a entregar una ofrenda para expiar su pecado. Él tiene que hacer ¿qué? Primero, poner la mano sobre el sacrificio. Y ahora, ¿quién tiene que matar a ese sacrificio? ¿El sacerdote? No, el pecador. El pecador es quien mata a ese sacrificio. Él es quien tiene que realmente sentir esa sangre. Y Él es quien tiene que imponer sus manos. Y eso nos está hablando de nuestra identidad pasada como pecadores, pero nuestra identidad presente como redimidos. ¿Listo? Entonces, nosotros ahora debemos poner esta línea, ¿cierto? Debemos poner esta línea. Y hay una línea entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a encontrar esa palabra que ellos le rendían culto a Dios, ¿cierto? No le rendían culto a Dios. Ellos ¿qué hacían? Entregaban sacrificio. ¿Y entregaban sacrificio con qué? Con la sangre de animales. Mientras que en el Nuevo Testamento no se entrega sacrificio, sino que se entrega culto, se rinde adoración. ¿Con la sangre de qué? De Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay culto. Y en el Nuevo Testamento no hay ¿qué? Sacrificio. En el Antiguo Testamento no hay iglesia. Pero en el Nuevo Testamento no hay ¿qué? Tabernáculo. En el Antiguo Testamento no está la sangre de Jesús. Y en el Nuevo Testamento no hay sangre de ¿qué? No hay sangre de animal. Tenemos que entender esta comparación, que nos debe quedar muy claro para entender muy bien lo que sigue. Y tercero, la importancia de hablar acerca del tabernáculo es que nos permite evaluar nuestra vida de fe. Evaluar nuestra vida de fe. Entonces, primero, ¿por qué es importante? Porque es el mapa para conocer a Dios. Segundo, para conocer a Jesús. Y tercero, para evaluar mi vida de fe. Porque si yo no vivo según como me dice este tabernáculo, entonces significa que yo no estoy viviendo una vida de fe correcta. Entonces recordemos lo que leímos ahora en Éxodo 25:22.
¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el propiciatorio. ¿Y dónde está el propiciatorio? En el arca. En el arca, ¿cierto? ¿Y dónde está el arca? En el lugar santísimo. Listo. Entonces, el tabernáculo representa el corazón de Dios. El tabernáculo nos va a representar qué es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que nosotros habitemos con Él. Dios quiere que nosotros estemos ante su presencia. Pero primeramente, ¿qué hace Él? Por eso podemos decir que nuestro Dios es demasiado humilde, demasiado misericordioso. Él nos exige, pero habita en medio de mí. Él dice eso. No. ¿Qué es lo primero que Él hace? Él le dice, Moisés, siendo una parábola de lo que va a venir a través de Jesús, Moisés, haz un tabernáculo porque yo quiero habitar en medio de ustedes. De hecho, ¿dónde se encuentra el arca? Cuando nosotros vemos cómo está la distribución del arca y las tribus, vamos a poner, por favor, la imagen que sigue. Más adelante. Es como un círculo. Esto. Está el tabernáculo en el centro. Mientras que vemos alrededor las demás tribus. Es decir, ¿dónde quiere estar Dios? En el centro. Dios quiere que Él sea el centro. ¿Listo? Pasemos de pantalla negra. Él quiere ser el centro. Y Él quiere habitar entre nosotros. Pero Él no nos exige, primero, habita aquí. Sino que Él, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Él hace? Vamos a buscar Juan 1:14. Vamos a buscar Juan 1:14. ¿Listo? Si no están entendiendo, si se les está haciendo difícil, no importa, vamos a estar repitiendo. Y ahora en los grupos pequeños, hagan las preguntas. Ustedes saben que yo nunca me enojo cuando me dicen, no entendí. Explico otra vez, no hay problema. Nos dice, aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué? Habitó entre nosotros. Cuando nosotros vemos la palabra habitó en griego, realmente lo que quiere decir la palabra habitó no es simplemente, yo voy a vivir entre ustedes. No. Sino que cuando nosotros vemos la palabra habitó, significa que Jesús, ¿qué es lo que hace? Él establece una carpa, una tienda entre nosotros. Es decir, Él quiere vivir con nosotros. Él quiere vivir con nosotros. Y eso es lo que Él hace. ¿Para qué? Para que nosotros luego seamos llevados a habitar con Él. Eso es lo que Él anhela, que nosotros habitemos con Él. Y por eso cuando nosotros leemos acerca del tabernáculo, nos tiene que llevar a una parte en el Antiguo Testamento que es muy claro. ¿Y es qué parte? El jardín del Edén. El jardín del Edén. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, Dios y el hombre tenían comunión. Dios y el hombre habitaban juntos. Vamos a buscar Génesis 2, 7, 14. Génesis 2, 7, 14. Nos dice aquí, entonces Jehová Dios, ¿qué? Formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es buena. Hay allí también bedelicio y ónice. El nombre del segundo es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río
Éufrates. Entonces, aquí se nos está describiendo ¿qué lugar? El jardín del Edén. Y cuando yo leo el tabernáculo, debo pensar inmediatamente ¿en qué parte? En el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el hombre tenía comunión, donde el hombre estaba bien con Dios, donde el hombre podía comunicarse plenamente con Dios. Ahí mismo que yo leo el tabernáculo, ahí mismo tengo que pensar en el jardín del Edén. Pero ahora nosotros como cristianos, ¿en qué debemos pensar? No solo en lo que está en el pasado, sino también en lo que va a venir. Vamos a buscar Apocalipsis 22, 1, 5. Apocalipsis 22, 1, 5. Apocalipsis 22, 1 al 5. Y nos dice aquí, después me mostró, ya todos se encontraron, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, listo. 22, 1, 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora recordamos que había ¿cuántos ríos en el paraíso, en el jardín del Edén? 4. Otro, aquí nos está hablando de otro río. Pero este río no solo contiene riqueza, sino que es de agua de vida. Luego, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida. Recordemos que en el árbol de la vida también está en ese jardín del Edén, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces miren lo que nos dice aquí, ya Dios habita con nosotros, ya no es un Dios que está como allí lejano, sino que Dios está entre nosotros. Y nos dice el número 5, que es nuestra esperanza. No habrá allí más noche y no tienen más necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos esta esperanza de que nosotros con el tabernáculo recordamos lo que habíamos vivido como humanidad en el paraíso, pero este tabernáculo nos está diciendo, no, pero no termina allí, sino que va a venir el Redentor. Y cuando nosotros participemos de lo que quiere el Redentor, vamos a participar del siglo venidero. Vamos a participar de ese reino de los cielos, que es como el jardín del Edén, pero eterno. Pero eterno. Todo lo del jardín del Edén era temporal, pero lo del jardín del Edén celestial es ¿qué? Eterno. Es eterno, es duradero, da vida, tiene poder. Ya Dios no habita aparte, sino que Dios habita entre nosotros. Y ese es el tema principal de hoy con el tabernáculo. Dios es un Dios que quiere habitar en medio de nosotros. Y Dios es un Dios que quiere que nosotros habitemos con Él. Y por eso es tan importante este momento. O sea, entender que nuestra relación con el Señor no es una relación como la que tenían otros religiosos, otros pueblos con otros dioses. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es una relación contractual. ¿Qué significa contractual? Con un contrato. Es un contrato, un pacto, una promesa. No hay ningún otro Dios que diga, bueno, te prometo esto. No hay un contrato con los otros dioses. Pero con nuestro Dios hay un contrato y podemos decir, bueno, Dios, tú me mandaste a hacer esto, yo obedezco. Y Dios, ¿qué dice? Bueno, tú obedeciste, tú hiciste tu parte del contrato, yo hago esto. Y Dios es un Dios que no miente, Dios es un Dios que cumple, un Dios que realiza, un Dios que está vivo. Por eso podríamos definir que el tabernáculo también es esto. Primero, casa de Dios, porque allí es donde está Dios. Segundo, ¿casa de quién? Casa del pecador, es decir, nosotros. Casa para el pecador. ¿Por qué? Porque es allí donde el pecador puede ser redimido. Y tercero, es el lugar, es la casa de los milagros. Es la casa donde se manifiestan las señales y prodigios. Porque donde está la presencia de Dios, las cosas obligatoriamente
naturalmente tienen que cambiar, tienen que ser transformadas completamente. En nuestras vidas no hay un cambio, no hay una transformación, significa que no tenemos a quién, no tenemos a Dios, porque Dios no es un Dios que se queda quieto. Ahora esto, aquellos que no han visto un cambio en sus vidas, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué deben de hacer? Rendirse, ir a Dios, entrar a la casa. Solo tienen que entrar a la casa, nada más, porque Jesús está dispuesto, Dios está dispuesto. Listo. Y esta relación es tan importante porque una característica especial del tabernáculo que lo diferencia de otros templos, ¿cuál es? Es que el tabernáculo, ¿qué se puede hacer con el tabernáculo? ¿Qué? Se puede mover, es móvil. Esto nos está diciendo que Dios no se limita por un tiempo o un espacio, sino que Dios siempre está con el pueblo, Dios siempre está allí. Dios siempre está con ellos, y para donde Dios va, el pueblo va. Y para donde el pueblo va, ¿quién va? Dios va. Ahora tenemos ese gozo. Nosotros encontramos que para entrar al lugar santísimo se requiere mucho ¿qué? Como digámoslo, mucho, entre comillas, mucho protocolo. Se necesitan muchas cosas para hacer. Pero ¿qué es lo que quiere Dios con esto? Al mostrarnos esas etapas. Mostrarnos que para presentarnos ante Dios no podemos presentarnos como queramos. No es como lo que yo quiera, no. Dios tiene su forma. Dios quiere que nos encontremos con Él de cierta manera. Y es algo que nosotros tenemos que respetar. Dios quiere que primeramente lo que hagamos, que entremos a través de ¿quién? A través de Jesús, no a través de otros dioses, de otras religiones, no, a través de Jesús. Él quiere que luego que hagamos ¿qué? Desechemos el pecado. Luego Él quiere ¿qué? Que nos santifiquemos. Él quiere luego que nosotros participemos de su palabra, que seamos luz. Él quiere que nosotros hagamos ¿qué? Con el incensario, que oremos y luego que nos presentemos ante Él. Dios tiene su forma, la forma en que nos encontremos. Entonces, si alguno de ustedes dice, pero es que yo no encuentro a Dios. Pero es que Dios parece tan lejano. Lo primero que tiene que evaluar ¿qué es? ¿Será que yo estoy yendo a Él según su forma? ¿O estoy yendo a Dios según mi forma? Porque son muy diferentes. Son muy diferentes. Dios quiere que lo primero que yo haga es dejar el pecado. Dios quiere que yo, cuando vea la fuente de bronce, ¿qué tengo que hacer primero? Ver el reflejo, examinarme y limpiarme. Si yo no me examino, si yo no me limpio, de nada sirve. Yo no puedo entrar a su presencia. Pero es que a mí no me gusta, es que yo soy alérgico al agua. Entonces voy a ir derecho. ¿Qué le va a pasar a esta persona? Muere. Primero hay que dejar el pecado. Primero entramos por medio de Jesús. Luego dejamos el pecado. Luego voy a la fuente, me examino. Todavía tengo como algo sucio. Bueno, no, entonces me voy a limpiar. Luego, entonces voy a comer de la palabra y voy a hacer luz, voy a ser lleno del Espíritu Santo y luego voy a orar y voy a presentarme ante Dios. Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios apático. Dios es un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Y por eso es tan importante esto y tan bonito. Porque a pesar que nosotros debemos, digamos, en nuestra vida de fe, seguir este protocolo, estos pasos, por así decirlo, ¿qué es lo que hace Jesús? Vamos a buscar Marcos 15:38. Marcos 15:38.
¿Qué nos dice aquí? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces nosotros vemos este velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hay un velo. Y la palabra nos dice que se rasgó. ¿Quién podría rasgar esto fácilmente? Es difícil rasgar esto. Yo no soy capaz. Y esto es muy delgado comparado con el velo. Si nosotros vemos el grosor del velo, es de una mano. ¿Cierto? Así de grueso. ¿Se imaginan entonces ver cómo se rasga ese velo? ¿Será fácil que se rasgue ese velo? Es que no le habían hecho mantenimiento. No es fácil que se rasgue ese velo. Pero aquí la palabra nos dice algo en griego y es esquizo. Se rompió el velo. En griego es esquizo. ¿Qué palabra nos recuerda la palabra esquizo? Esquizofrénico. ¿Qué significa la palabra esquizofrénico? ¿Dividido de qué? Esquizo es dividido, muy bien. Mente. Dividido en la mente, eso es un esquizofrénico. Para que se acuerden de la palabra. Entonces el velo estaba allí. Y el velo hace esquizo. Es decir, se rasgó, se rompió ese velo. Y ya podemos entrar libremente al Padre. Obviamente, sin olvidar que debemos entrar a través de Jesús, dejar el pecado, examinarnos, limpiarnos, participar de la palabra, participar de la luz, orar. Y entramos al Padre. Eso no podemos quitarlo porque nadie dijo, bueno, quitemos esto. Pero lo que sí tenemos es entrada libre al Padre. Ahí tenemos entrada libre al Padre. Porque ya el lugar santísimo no se limita a un espacio de 4x5, 4x5. Porque es lo que mide el lugar santísimo. Algunos dicen 6 metros por 6 metros. No, ya el lugar santísimo es el lugar donde nosotros estemos. El lugar donde nosotros pisamos, ¿qué es? Santo. Pero lo más sorprendente es Marcos 1:10. Marcos 1:10. Vamos a buscar Marcos 1:10. Hay tantas cosas que quería decirles del tabernáculo, pero realmente el tiempo apremia. Pero por eso vamos a dedicarle gran tiempo a esto, para que todos entendamos el tabernáculo. Y luego, nos dice Marcos 1:10, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. A mí no me dice nada de eso. Pero cuando yo lo leo en griego, la palabra abrirse es una palabra que acabamos de estudiar. ¿Qué es la palabra qué? Esquizo. ¿Y qué significa? Rasgar. Cuando Jesús, dice aquí, sube del agua, ¿qué pasa? Se rasgan los cielos. Los cielos son rasgados. Y ya podemos tener entrada ¿a quién? Al Padre. Y el Padre habita en medio de nosotros y nosotros con el Padre. Ya tenemos morada con Dios. Se rasga, es que miren, es que no es como que... No. Se abren los cielos. Se dividen los cielos, se rasgan. Así como ese velo se rompió, también así los cielos se rasgaron. Y ya podemos entrar al Padre, ya tenemos comunión. ¿Y únicamente a través de quién? De Jesucristo. Jesucristo es nuestro tabernáculo. Jesucristo es nuestra entrada al tabernáculo. Jesucristo es porque nosotros podemos dejar los pecados. Jesucristo es porque nosotros podemos examinarnos. Jesucristo es porque nosotros podemos limpiarnos. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el olor fragante ante Dios. Jesucristo es quien nos permite encontrarnos con Dios ante ese propiciatorio. Es Jesucristo.
Sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay nada. Y hoy, gracias a ese Jesucristo, que es nuestro tabernáculo, podemos tener esta promesa, Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así comienza el libro de Mateo. ¿Y cómo termina? No solo, es que Dios con nosotros y ya. No, ¿cómo termina? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, es como un sándwich. Está diciendo, mira, este es el comienzo y este es el final. Yo voy a estar con ustedes y yo voy a estar con ustedes. Nos lo repite Dios. Nos lo repite Jesús. Cuando Él dice, de cierto digo, significa que eso es muy importante. Cuando ustedes encuentren la palabra de cierto, significa, ahí debo poner mucha atención. Pero cuando la palabra nos dice, Dios está con nosotros, ¿cuál debe ser nuestra confianza? Dios está con nosotros. ¿Dios está con quién? Conmigo. Dios está conmigo. Dios está con ustedes. Entonces hay razón para seguir en nuestros pecados, hay razón para seguir en nuestro temor, en nuestro miedo, hay razón para que nosotros sigamos luchando, matándonos los unos a los otros. No hay razón, porque Dios habita en medio de nosotros y nosotros ya somos convertidos ¿en qué? ¿Convertidos en qué? En templo de Dios. Ahora nosotros somos ese tabernáculo, porque Dios habita en nosotros ya, a través del nombre de ¿quién? De Jesús. Y ahora ¿yo qué debo de ser? ¿Tabernáculo para quién? Para las otras personas. Debo permitir que el otro venga a Cristo. Debo permitir que el otro se convierta a Cristo, pero por el contrario, ¿qué es lo que somos nosotros muchas veces? Piedra de tropiezo. Somos un tabernáculo cerrado. Pero la palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya Dios mora en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser tabernáculo para que otros vengan a Cristo. Eso es lo más importante. ¿Y qué le pasa al que destruye el templo de Dios? Es destruido. Es destruido. Tengamos temor de esas palabras, así como ustedes dicen, aleluya, tengo gracia. Con ese mismo gozo y con ese mismo entusiasmo, tengan miedo. Porque la palabra nos dice, el que destruye el templo de Dios, ¿qué va a pasarle? Es destruido. No dice la palabra va a ser perdonado. Es destruido. Y cuando nosotros vemos aquí la palabra en 1 Corintios 3:16 que nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu Santo que habita, y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? No está hablando de individuos, está hablando de la iglesia. El Espíritu Santo habita en medio de nosotros, a esto se refiere aquí. No tanto lo individual, sino como iglesia. El Espíritu Santo habita aquí. Nosotros como comunidad somos cuerpo, somos templo, somos tabernáculo de Dios. Y por eso, con mayor razón, debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos protegernos los unos a los otros. Por eso es que nosotros debemos congregarnos. Por eso es que la palabra, si ustedes le dicen a un cristiano de los primeros siglos, no, es que yo prefiero dar culto en mi casa. Me parece que todos son como hipócritas, como que todos son pecadores. Yo no era de la iglesia. ¿Cómo así? Entonces tú no eres parte de Cristo, diría. Pero es que no, yo vengo a la iglesia, no importan los demás. Yo vengo a adorar a Dios. Entonces, tú no eres iglesia, dirían ellos. La comunidad es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, ya entendemos hoy el tabernáculo. Dios habita entre nosotros. Dios habita en medio de nosotros. Y Dios dice, bueno, yo los tomo a ustedes como templo. A todos como iglesia, como templo. No a solo una persona. ¿Qué debo de hacer yo? Cuidar el templo, cuidar al otro, cuidar la imagen de Dios. ¿Listo? Vamos todos a ponernos de pie para orar, por favor.
Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle que realmente nos permita entender la profundidad de lo que significa ser templo, tabernáculo de Dios. Porque realmente, como les digo, así como somos tan olímpicos para hacer las cosas, más bien tengamos temor de Dios. No miedo, pero sí temor. La palabra sí nos manda a tener temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. Temor de Dios. Si queremos ser sabios, tengamos temor de Dios. Porque así como hay una promesa de un jardín del Edén futuro, también hay una promesa de un castigo futuro. Entonces tengamos cuidado con nuestra vida de fe. Pero entonces vamos a pedirle al Señor que nos permita entender la profundidad de lo que significa ser templo de Dios y que nosotros podamos ser templo para las demás personas. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús! Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios.